para hablar de política. Bueno, regresamos esta mañana. Le agradezco muchísimo a Denise Dresser, a Lorenzo Meyer. Bienvenido, doctor. Gracias. A Sergio Aguayo. Bienvenido, Sergio. Bienvenida, Gracias. Denise. A los tres, gracias por estar aquí esta mañana. Las Una tres, mañana gracias. de revelaciones, porque lo que acabamos de oír en voz de Pablo Salazar Mendiguchía merece mucha atención, pues por haber contado los detalles de un pacto político judicial que le permitió salir de la cárcel al exgobernador chiapaneco. Hablamos con él ahora que reapareció en la escena pública el fin de semana en Chiapas mismo, y bueno, pues ya escuchó usted todo lo que nos ha contado el propio Salazar Mendiguchía. Pero yo les propongo a los tres que no perdamos de vista la importancia que tiene para México, para nuestras grandes historias de impunidad, el caso Raúl Salinas de Gortari. Hace unos días, hoy Denise escribe en Reforma sobre el tema, por cierto. Hace unos días se dio a conocer que un juez federal determinó exonerar a Raúl Salinas de Gortari. Tuvimos oportunidad de revisar el documento que está en la página, quien lo quiera leer completo, más de 150 cuartillas, de los razonamientos del juez que determinó exonerarlo. Pero más allá de lo que significa una resolución judicial que implica la exoneración de Raúl Salinas de Gortari y el anuncio de la PGR de que apelará esta resolución, pues estamos ante la posibilidad real de que se cierre el último tramo de historias relacionadas con el llamado hermano incómodo, esta frase que lo acompañó y lo acompaña y lo acompañará ya como la definición definitoria, diría Vicente Leñero, de proceso al hermano del expresidente de la República Mexicana. ¿Qué decimos como ciudadanos, como periodistas, como analistas de esto que se encamina, todo parece indicar, a que finalmente se cierre el último tramo de los señalamientos en contra de Raúl Salinas de Gortari? En este caso, lo relacionado con los bienes y con la fortuna que existe, porque el juez efectivamente determinó que hubo un enriquecimiento bastante notable del individuo, pero que no hay elementos para demostrar que fue producto de dinero público o de ilicitud demostrada. Lorenzo Meyer, leíamos con interés el reportaje de Genaro Villamil en la portada de Proceso, donde das una parte fundamental de las declaraciones que dan parte a lo que Proceso cubre de esta historia. Retomemos el hilo de tus reflexiones. ¿Qué significa para México esto que estamos viviendo? Yo creo que significa muchas cosas, Carmen, y no tenemos tiempo para ahondar en todas, pero vamos a uno de ellos, uno de esos aspectos. Esto, supongo yo, que lo podemos echar hacia cientos o miles de años atrás. La diferencia entre lo que es justicia formal y justicia sustantiva. Formalmente, lo que el juez nos dice aquí es, miren, yo no encontré que hubiera habido una transferencia de recursos de Liconza a las cuentas personales de Raúl Salinas. No la encontré. Encontré, eso sí que, caramba, su riqueza personal es notable. Ha de ser, por ahí se sugiere que, pues muy bueno para las finanzas. Entonces, no hay delito que perseguir. Pero todos sabemos, cualquiera, supongo yo, de la adolescencia en adelante en México, es parte de nuestra educación informal, pero muy buena, que las reglas no escritas de este sistema permiten el enriquecimiento por vías no tan obvias. James Wilkie, en un libro que publicó hace ya mucho tiempo, en donde hace unas entrevistas a agentes importantes de la élite política, a Beteta, por ejemplo, que fue secretario de Hacienda de Miguel Alemán, Beteta le dice, pero si no es necesario realmente cometer un robo para que alguien desde el gobierno se haga rico. Estaba casi hablando de él y señala, con la información que tenemos, eran tiempos de gran inocencia esas, Karen. Ahora lo veo así. Con la información que tenemos sabemos por dónde va a pasar una carretera y entonces podemos adquirir los terrenos y no violamos ninguna norma. Fue una manera también de decirnos lo que ya sabíamos. Pero en fin, vuelvo al punto. Hay posibilidades de enriquecimiento usando
el conocimiento que se tiene del gobierno, y tú misma fuiste parte de las revelaciones cuando le hiciste la entrevista a Miguel de la Madrid después de que dejó la presidencia, y él te señaló a ti que sospechaba de la familia Salinas, de cómo había hecho su fortuna en no necesariamente metiendo dinero de Liconza a las cuentas personales. Entonces en México sabemos ya, es una reafirmación. Lo de Liconza es muy lejos, además. Sí. Aquí estamos hablando del gobierno de su hermano. Esto nos dice claramente a todos los mexicanos, es una lección para todos. Ahí el que no la quiera ver es porque se está haciendo tarugo, pero la lección es clarita. En este país el sistema de impunidad es de tal manera perfecto que desde la perspectiva jurídica no hay nada que argumentar. Una fortuna impresionante que salió por la inteligencia. Es que a los restos de los mexicanos nos ha de faltar inteligencia, pero a él no, y entonces hizo esta fortuna. La lección es, señores, la élite política en México, cambien del PRI al PAN o a lo que sea, da lo mismo, se van a quedar impunes a al nivel de Raúl Salinas. Antes de escucharlos, su análisis del caso Raúl Salinas de Gortari y de esta exoneración que el juez federal determinó a favor suyo, el juez federal Carlos López Cruz, déjenme para el público retomar algo de lo que ya el viernes pasado leíamos de la revisión que hizo nuestro compañero Luis León del expediente. Hay una parte del expediente donde el juez Carlos López Cruz explica por qué decide exonerarlo y dice, por ejemplo, cosas como esta: con independencia de que la evolución patrimonial de Salinas de Gortari haya sido la consecuencia de una acertada inversión de sus haberes o de diversas razones que pudieran justificar o no contable y financieramente ese incremento, independientemente de esa evolución patrimonial por esas u otras razones, no es procedente que ese enriquecimiento, que desde luego reconoce ampliamente el juez, que ese enriquecimiento se etiquete de ilícito, pues la ilicitud a que se refiere este tipo penal deviene estrictamente de que el incremento patrimonial sea resultado de un abuso en el ejercicio del servicio público, al aprovecharse ya sea del estatus o de las atribuciones que le son conferidas. Así que para el juez no hubo abuso del ejercicio del servicio público o el aprovechamiento del estatus o de las atribuciones que le son conferidas. Bueno, parte de lo que Sergio Aguayo, el juez, escribe en su sentencia para exonerar a Raúl Salinas de Gortari. ¿Qué dices tú, Sergio? Mira, se liga directamente con lo que discutimos hace una semana en esta mesa. Yo lo hice telefónicamente. Me referí en aquel momento a que la contradicción principal para mí tenía que ver con la corrupción en Pemex, y que antes de discutir privatización, modernización, tenía que abordarse la profunda corrupción en Pemex. Y esto se relacionó con un comentario, un reportaje que hizo Dolia Esteves sobre un caso importantísimo de corrupción en Pemex, al que me referí después, que ella encontró en un juicio en Estados Unidos. Porque el caso Raúl Salinas es un juicio que lleva 17 años, para que el auditorio se dé una idea. No estamos hablando de un escándalo pasajero, sino que se podrían escribir varias enciclopedias sobre los pliegues de la corrupción en México, porque ahí se condensa todo, la corrupción privada, la pública, y en sus múltiples matices. Pero en la última semana he estado pensando en ese asunto, la corrupción, y creo que el caso de Raúl Salinas muestra uno de los enormes huecos que tenemos en la comprensión de este país tan lastimado, porque en realidad seguimos sin tener una fenomenología de la corrupción en México. ¿Cuál es el peso real? ¿De qué estamos hablando? Tenemos estimaciones, encuestas sobre percepción, pero no mucho más. ¿Qué tanto condiciona los planes o la consistencia de los partidos, sean estos el PRD, el PRI, el PAN, todos, esa corrupción?
cuáles son las consecuencias de ignorar el asunto. Porque lo que se observa en la cobertura del asunto de Raúl Salinas a lo largo de los años es la negación sistemática de que estamos ante un problema estructural. Raúl Salinas, esa persona ejemplifica un problema estructural, es su familia. En la famosísima conversación que se conoce entre él y su hermana Adriana, está clarísimo, porque ahí habla él de que él compró casas por órdenes de Carlos, no hay ninguna duda. Y sin embargo, pese a esa y múltiples evidencias, aquí viene este juez de pacotilla que se refugia en los formalismos jurídicos para justificar su incapacidad para la investigación. No estoy pensando, pienso ahora, por ejemplo, en el juez, uno de los jueces que llevan el caso del tesorero del Partido Popular Español, Pablo Ruz, que está haciendo una investigación metódica, sistemática, y tantos otros, los jueces de las manos limpias italianos, en fin. Aquí, ¿en dónde está el juez, el Ministerio Público, el fiscal? La independencia judicial sobre estos temas. Vamos, no, ya son independientes, no investigan porque no quieren. Yo estoy convencido que en muchas ocasiones la impunidad viene de la autolimitación de jueces o de funcionarios que no están dispuestos a arriesgar sus carreras personales para meterse en este asunto, y evidentemente el caso de Raúl Salinas lo demuestra perfectamente. Y eso se liga, lo voy a ligar brevemente con la reforma energética, porque es inevitable hacerlo. A raíz de la opinión que di la semana pasada, me puse a leer todos los documentos que han sacado PAN, PRI, PRD, Morena, y lo que encuentro es un ejercicio fascinante de negación y evasión. En los principales documentos del PRI y del PAN no aparece la palabra corrupción. No aparece. De plano. No. Hablan de que es necesario que haya más transparencia y rendición de cuentas, pero no aparece en ningún momento la palabra corrupción, cuando Pemex es sinónimo de corrupción. Una encuesta que mandó a hacer la Cámara de Diputados en julio del mes pasado encontró que el 88% de los mexicanos pensamos, y aquí me incluyo, pensamos que en Pemex hay corrupción. Y sin embargo, lo niegan los partidos que tienen los votos para aprobar la privatización de Pemex. Hoy Manuel Camacho, en su artículo Universal, creo que no tiene desperdicio, porque lo que argumenta es una tesis muy, muy directa. El PAN y el PRI tienen el 70% de los votos para aprobar lo que quieran, reformar la Constitución, pero tienen en contra el 70% de la opinión pública. ¿Cómo van a resolver esa contradicción si es que la resuelvan? Y en ese sentido, esta negación y esta evasión, cierro con el reportaje tan bueno que hizo Dolly Esteves sobre este caso de que en una corte de Estados Unidos se aseguró que un empresario narco le dio, al parecer, al ingeniero Juan Javier Hinojosa Puebla, director del área de exploración y producción, $5 millones en una reunión que se realizó en febrero del año pasado. Dolia hizo el favor de enviarme el intercambio, una serie de información sobre el tema, porque me llamó mucho la atención, y hasta el momento ni el ingeniero Hinojosa ha negado la reunión que tuvo con Pancho Colorado, ni Pemex ha dicho media palabra, pese a ser el caso más relevante de corrupción documentada en un juzgado de Estados Unidos en petróleos mexicanos. Con este marco, con Raúl Salinas, con ese silencio sobre la corrupción en los documentos del PRI y del PAN, con este silencio frente a este caso investigado por nuestra colega en Washington, ¿cómo les vamos a creer? Denise Dresser, hoy escribes en Reforma un texto que se llama Ser un Salinas. Hoy que estamos hablando de eso, ¿qué nos dices para este programa?
¿por qué después de tantos años no se logró comprobar el enriquecimiento ilícito de Raúl Salinas? Pues porque son corruptos, pero no idiotas. ¿Qué ha hecho la familia desde hace años? Ir escondiendo, transfiriendo, ocultando. Recordemos incluso el número de pasaportes falsos que tenía Raúl en su momento y las cuentas también bajo otros nombres en Suiza. Y los suizos pasaron años investigando el caso y topándose una y otra vez con pared, con un gobierno recalcitrante, ya fuera del PAN o del PRI, que se negaba a entregar documentos, con testigos que desaparecieron o que cambiaron su testimonio, con empresarios que callaban, ya sea por miedo o por temor a una represalia, quienes decían que el dinero que había en las cuentas de Raúl eran préstamos suyos, que fue el caso emblemático, por ejemplo, de Ricardo Salinas Pliego y de los Peralta. Y como escribo hoy, los Salinas son una especie de arquetipo de una forma de hacer política y de hacer dinero en este país, aceptada, aceptable y protegida por el Poder Judicial, porque esta protesta por parte de la PGR me parece una farsa. Vamos a verlos, todavía no apelan. Farsa. ¿Por qué no crees en que va a ser una buena apelación que permita revertir esa sentencia? Bueno, ¿por qué no hacemos ¿Por qué es tan mal pensada? Porque creo que hace un par de años te hice una apuesta. ¿Y la perdí o la gané? Si la gané no me la has pagado, por lo pronto. Y si la perdí tampoco la pagué. Por lo pronto la vas perdiendo. La voy perdiendo, a ver, acuérdame de la apuesta. La apuesta fue que, ¿te acuerdas que en su momento hubo todo un escándalo sobre lo que se llama insider trading en la bolsa mexicana? O sea, que claro, había salido a la luz que había información confidencial de la cual se habían beneficiado algunos miembros de la bolsa para hacer cantidades exorbitantes de dinero. Y recuerdas que yo te dije que en ningún momento nos íbamos a enterar de los responsables. Aunque se señaló por parte de la autoridad que eso había ocurrido, y por eso yo alimenté, ingenua que soy, la expectativa de que si la autoridad nos había avisado de que algo así había ocurrido, entonces continuaría informándonos qué había sido lo ocurrido en el fondo, pero solo se quedó en el primer tramito y luego efectivamente, tal como lo dices, nunca más hablaron de ello. Claro, entonces yo aquí te hago otra apuesta, podemos revisitarla en un par de años con respecto a la supuesta investigación indignada de la PGR ante la absolución de Raúl Salinas de Gortari. Pero yo creo que eso vamos a hacerlo antes, porque la apelación no creo que dure 2 años, va a ser, ¿qué te gusta, Daniel Izárraga? ¿Unos 6 meses? Bueno, 30 días, yo no creo que sea de 2 años. Bueno, y tengo más que decir. ¿Qué significa esta exoneración en un contexto más amplio? Ya se decía antes de la elección que Carlos Salinas de Gortari estaba de regreso. Incluso el rumor popular es que era el titiritero de Enrique Peña Nieto. Y incluso logró colar a algunos de los suyos en algunos puestos, como fue el caso del Fondo de Cultura Económica. Ahora, él lo que quiere es ser el intelectual orgánico del PRI, ser el que le susurra en el oído al príncipe, quiere poner su asesoría, su red de contactos, su experiencia a los pies de Enrique Peña Nieto. ¿Y qué le pide a cambio? Lo que siempre ha querido: limpiar su nombre, rehabilitar su reputación, ser aceptado socialmente. Decía Lorenzo Meyer que no es más claro que ni el agua, y es cierto, porque recordemos aquella famosa conversación telefónica revelada por Ernesto Zedillo cuando fue presidente. Bueno, por Televisa, y se sospecha que quien grabó eso fue los sistemas de inteligencia de Zedillo. Bueno, sí, porque Zedillo quería
informarle a la opinión pública lo que realmente dinamitar la presencia de Salinas de Gortari, que con su libro reaparecía estelarmente ahí. Claro. Bueno, ¿qué decía esa conversación telefónica? Quisiera recordársela al público. Adriana y Raúl estando en la cárcel, discutiendo las transferencias de dinero, pero lo más importante de esa conversación es que ellos dicen que fue por órdenes de Carlos, y que Carlos Salinas de Gortari lo sabía en su momento, y que todas esas transferencias fueron producto de lo que era la actividad principal de Raúl Salinas de Gortari en el sexenio de su hermano, que era ser el Mr. 10%, el señor 10%, el que pedía 10% de cada transacción económica en la que se veía involucrado. Y muchos de esos casos en los que se veía involucrado eran casos de concesionamiento de bienes públicos, como fue la privatización de Televisión Azteca, en la que Raúl Salinas de Gortari, según me lo contó personalmente José Gutiérrez Vivó, fue a ver a todos los que iban, a todos los potenciales concesionarios que iban a participar en la puja por la cadena de televisión, para auscultar quién le iba a ser más leal al presidente en su televisora. Y bueno, el que ganó al final del día fue Ricardo Salinas Pliego, con un préstamo que le hiciera el propio Raúl Salinas de Gortari para que lograra comprar la televisora, y que a la hora de abrir los sobres en esta puja, que era supuestamente de esas en las que nada se sabe, o sea, una puja transparente, pues Ricardo Salinas Pliego acabó ganando, y por mucho, porque tenía información privilegiada de cuánto tenía que dar Ricardo para poder quedarse con esa televisora. Entonces, hay un botón de muestra de un problema más profundo que recorre todo el sistema político, la corrupción sistemática y solapada. Y ahora Carlos Salinas de Gortari obtiene lo que siempre ha querido desde 1994, que es, y lo digo entre muchas comillas, limpiar su nombre. Y quien le da esa posibilidad, y creo que es muy importante subrayarlo, es Enrique Peña Nieto, el que mueve a México, pero lo mueve en la dirección contraria, o lo mueve hacia un lugar donde no queremos que se mueva, o lo mueve al pasado, o lo mueve hacia atrás, moviéndolo a ese lugar donde cada persona que llega al poder en este país usa bienes públicos para embolsárselos, para que acaben en manos privadas. En este caso, yo la he llamado así desde hace varios años, la familia Salinas, equivalente a una mafia italiana y comportándose tal y como lo hacen las mafias italianas. Ser un Salinas